Bueno, cuando comparamos la resonancia cardíaca con la medicina nuclear, vemos que las dos técnicas tienen buena especificidad para el diagnóstico de infartos transmurales, como podemos ver en estas imágenes. La resonancia tiene una especificidad del 98% y el SPECT del 97% para el diagnóstico de infartos transmurales. Como vemos en la primera serie de imágenes, vemos un estudio de perfusión donde se ve un defecto de perfusión en cara inferior, y en la segunda hilera la resonancia cardíaca donde se ve un infarto transmural y su correlación anatómica con el preparado anatómico. Sin embargo, como la resolución de la resonancia es menor a 2 milímetros, la sensibilidad para el diagnóstico de infartos no transmurales es mucho más alta. Como vemos en las tres series de imágenes que vemos acá, vemos que se ven infartos subendocárdicos en la resonancia, menores de un 25% o de un 50% del peso del miocárdico, con su correlación anatómica en los preparados anatómicos y los estudios de perfusión normal, con lo cual la sensibilidad para diagnóstico de infartos transmurales de la resonancia es aproximadamente un 90% y del SPECT de un 28% para diagnóstico de infartos subendocárdicos. Bien, entonces, entrando al tema de si podemos evaluar isquemia con la resonancia, vemos que sí, claro que sí. Hay varios estudios publicados que evaluaron los protocolos de estrés con resonancia. En esto podemos ver que la sensibilidad y la especificidad para diagnóstico de isquemia mediante resonancia cardíaca con vasodilatadores como dipiridamol o adenosina tienen una sensibilidad y especificidad mayor al 80%. También se puede realizar estrés con dobutamina, similar al ecoestrés, y también tiene una buena sensibilidad y especificidad mayor al 80%, y está recomendado en pacientes en los que tienen mala ventana acústica para el ecoestrés con dobutamina. Bueno, hay pocos estudios que comparan la resonancia cardíaca con la medicina nuclear. Este es un estudio unicéntrico prospectivo con alto número de pacientes. En este se utilizó como referencia la cinecoronariografía. Este estudio demostró que la sensibilidad y el valor predictivo de la resonancia cardíaca es significativamente más alta con respecto al SPECT para detección de enfermedad coronaria severa. Vemos que la resonancia cardíaca tiene una sensibilidad del 86% y un valor predictivo negativo del 90%, en comparación con el SPECT, que tiene una sensibilidad del 66% y un valor predictivo negativo del 79%. Bien, a modo de ejemplo, lo que podemos ver en este panel es la correlación entre las imágenes de resonancia, de SPECT y de cinecoronariografía que se hizo en este mismo estudio. En el primer cuadrito vemos un defecto de perfusión en la resonancia, evidenciado en el SPECT como un defecto de perfusión reversible. Vemos las imágenes de estrés y las imágenes de reposo, como revierte el defecto de perfusión y su correlación con la angiografía, donde se ve una estenosis severa suboclusiva en el segmento proximal medio de la arteria descendente anterior. En la segunda imagen vemos un realce tardío transmural, indicativo de un infarto inferior, y su comparación con el SPECT, donde se ve un defecto fijo tanto en estrés como en reposo, y la correlación con la cinecoronariografía, donde se ve una estenosis suboclusiva o ocluida directamente en la coronaria derecha. En la tercera imagen vemos un infarto subendocárdico inferior, y en el estudio de perfusión en SPECT estaba informado como normal, y en la cinecoronariografía vemos una lesión leve a moderada en el segmento medio de la coronaria derecha. Bueno, este ensayo lo que demostró es que la resonancia es una alternativa para detección de cardiopatía coronaria clínicamente significativa,
con mayor sensibilidad y mayor valor predictivo negativo. ¿Qué muestra este estudio? Es que la evaluación es precisa tanto para la enfermedad de un vaso, como vemos acá en los cuadritos, como la enfermedad de un vaso, como la de múltiples vasos. Para los dos casos tiene mayor sensibilidad y especificidad, y también para el punto de corte utilizado para la gravedad de estenosis angiográfica significativa, ya sea tomando una estenosis mayor a 50% o una estenosis mayor a 70%. En los dos casos la resonancia demostró tener mayor sensibilidad y especificidad que el SPECT. Bien, en cuanto a la exactitud diagnóstica de la resonancia cardíaca de estrés comparada con otras pruebas, hay un metaanálisis que comparó las pruebas de perfusión miocárdica con la reserva fraccional de flujo coronario, el FFR. Esto que demostró que la resonancia cardíaca con estrés, tomando el FFR como referencia, tiene una elevada sensibilidad para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Como podemos ver en este cuadrito, la resonancia tiene una sensibilidad, tomando el FFR como referencia, del 89%, contra el SPECT o el ecoestrés con dobutamina, que tienen una sensibilidad inferior. Bien, en este estudio podemos ver que la resonancia tiene también un valor pronóstico, predice eventos a 5 años. Podemos ver en estas imágenes que un estudio normal de perfusión miocárdica por resonancia tiene menos de 0,6% de riesgo de eventos a 5 años, y que un resultado positivo tiene un riesgo de 5,5% de muerte cardíaca, de 9,4% para eventos cardíacos mayores y 7,1% para mortalidad por cualquier causa a 5 años, ¿no? Entonces reclasifica eficazmente el riesgo de los pacientes más allá de las variables clínicas estándares, específicamente en pacientes con un riesgo pre-TES moderado a alto y en pacientes con enfermedad arterial coronaria previa. Mostró un valor predictivo negativo mayor a 98% en cuanto muerte cardíaca e infarto no fatal a 5 años. Bien, lo que vimos recién fue cómo evaluar isquemia. Ahora vamos a ver cómo se evalúa la necrosis. En resonancia, la diferencia entre el miocardio necrosado y el miocardio viable o normal se basa en las diferencias cinéticas en el intercambio del contraste. El gadolinio es un contraste extracelular que tiene pasaje al espacio intersticial después de la inyección intravenosa, y el tejido infartado tiene un aumento del espacio intersticial y también tiene una cinética de intercambio del gadolinio es más lenta que en el miocardio normal. Esos dos efectos resultan en que haya una mayor concentración y una mayor persistencia del gadolinio en esas áreas. El gadolinio acelera la relajación de los protones en el campo magnético, lo cual permite obtener imágenes con gran señal, que es realce tardío, las imágenes hiperintensas. De esa manera se puede identificar las zonas de necrosis. Utilizando estas secuencias, las de realce tardío, que son secuencias de inversión de pulso, se puede anular la señal del miocardio sano, que sería el miocardio normal, y de este modo ejercer un gran contraste entre el miocardio sano, que se ve negro, y el miocardio necrosado, que se ve blanco. Como podemos ver en estas imágenes, el realce tardío nos permite evidenciar la extensión del infarto, la transmolaridad. Como podemos ver en esta imagen, acá vemos un infarto subendocárdico que no abarca toda la pared, todo el espesor de la pared miocárdica, menos del 50%, lo mismo que se ve en esta imagen, o un realce transmural que abarca más del 75% del espesor miocárdico, como podemos ver en esta imagen. También nos permite evidenciar la obstrucción microvascular, como se ve en esta imagen. Tenemos un infarto transmural con ausencia de captación del contraste
central, indicativo de obstrucción de la microcirculación coronaria. Bien, también está demostrado cuál es el valor del realce tardío aún en pacientes con sin infarto conocido, ¿no? La presencia de realce tardío aumenta 4 veces el riesgo de muerte y de eventos mayores. El tamaño del infarto, ya sea por gramo o por porcentaje, aumenta 4 a 5% el riesgo. En pacientes que tienen sospecha de enfermedad coronaria sin antecedentes de infarto, la presencia de realce demostró un valor incremental de eventos mayores por encima de variables clínicas, angiográficas y funcionales, aún en infartos pequeños, con menos de 2% de la masa del ventrículo izquierdo. Como podemos ver en este cuadro, el realce tardío, la resonancia, digamos, del realce tardío nos permite predecir la recuperación contráctil posterior a la revascularización a través de visualización del realce tardío. Como vemos en este gráfico, vemos que los pacientes que tienen que no tienen realce tardío o que tienen un realce tardío de hasta un 25% del espesor miocárdico tienen una alta tasa de recuperación de la función contráctil posterior a la revascularización. Y los pacientes que tienen un realce transmural entre un 75% o el total del espesor miocárdico, la posibilidad de recuperación de la función contráctil posterior a la revascularización es mínima, ¿no? Entre un 4 y un 10%. ¿Qué pasa con los pacientes que están en el rango intermedio? Bueno, los pacientes que están entre el 50 y 75% del espesor miocárdico comprometido, el realce tardío por sí solo no nos permite descartar recuperación de la función contráctil. Habría que evaluar mediante complementar con otro método, como puede ser el ecoestrés con dobutamina o resonancia con dobutamina, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algunos casos clínicos. Tenemos un paciente de 49 años, extabaquista e hipertenso, sin signos de insuficiencia cardíaca, tenía un electrosinusal con un trazado normal y la ecocardiografía con disfunción diastólica leve, grado 1. Consultó por dolor precordial y un electro con T negativas en cara inferior. Se le solicita un SPECT cardíaco, donde vemos un defecto de perfusión reversible. Estas son las imágenes de estrés, todas las de arriba son imágenes de estrés, estas son imágenes de reposo. Tenemos el eje corto, donde vemos un defecto de perfusión fijo de base a apex, que revierte en las imágenes de reposo, un defecto de perfusión reversible, perdón. Posteriormente, la función ventricular izquierda nos da un 50%, un deterioro leve. Posteriormente se realiza la cinecoronariografía, donde se evidencia una estenosis severa en el segmento medio de la arteria coronaria derecha. Se procedió a la angioplastía con stent para revascularización del flujo coronario. A los 6 meses se le solicita un SPECT de control, donde se evidencia un estudio de perfusión normal. Acá tenemos el segundo caso, un paciente de 58 años, hipertenso, tabaquista, con ANGOR de reciente comienzo, con un electro con rectificación del segmento ST de B1 a B6, un ecocardiograma con hemotilidad parietal global segmentaria y una función ventricular normal, con disfunción diastólica leve. Acá vemos las imágenes de cine en reposo, donde vemos la motilidad parietal global y segmentaria conservada. Tenemos un eje largo 2 cámaras, un eje corto y 3 cámaras. Posteriormente se realiza la perfusión de estrés, donde se ve un defecto de perfusión anterior, septal y anterolateral de los segmentos medio apicales. En las imágenes de cine
de estrés se evidencia desarrollo de severa hipoquinesia anterior y anteroseptal, medio apical. Podemos ver la diferencia con los cines de reposo. Y posteriormente se realiza la perfusión de reposo, donde se ve perfusión en reposo normal, indicativo de isquemia. Se realiza la cinecoronariografía y se ve una estenosis severa suboclusiva proximal de la arteria descendente anterior. Bien, pasamos a otro caso clínico, un paciente de 50 años, hipertenso, con índice de masa corporal aumentado, un electro con bloqueo de rama izquierda conocido, con antecedentes de un stent, liberador de drogas, arteria coronaria derecha en tercio medio, en contexto de infarto inferior. Vamos a ver algunas imágenes de la cinecoronariografía donde se ve la estenosis severa suboclusiva en segmento medio de la coronaria derecha. Podemos ver que se ve gran presencia de calcio en la lesión y se ve la colocación del stent en segmento medio, donde podemos ver que debido al alto contenido cálcico el stent queda con una leve constricción en su segmento medio, como vemos en esta imagen. Entonces se le solicita un SPECT cardíaco posterior para descartar isquemia residual. En el SPECT vemos que la perfusión de estrés es normal. Se le solicita como prueba complementaria una resonancia cardíaca, donde podemos ver en las imágenes de cine de reposo una leve hipoquinesia inferior e inferoseptal, basal medial, y en las imágenes de cine en estrés vemos desarrollo de moderada hipoquinesia inferior e inferoseptal, basal medio apical. Se evidencia mejor en las imágenes de eje corto, como podemos ver, que en la imagen de eje largo, dos cámaras. Posteriormente se realiza la perfusión en estrés, la comparativa, ¿no?, entre perfusión de estrés y perfusión en reposo, y podemos ver un defecto de perfusión subendocárdico inferior e inferoseptal, basal medio apical en las imágenes de estrés, que revierte en las imágenes de reposo, indicativos de isquemia. En las imágenes de realce tardío vemos una captación del contraste de tipo subendocárdica inferior menor a un 25%, subendocárdica inferior e inferoseptal, basal medial, indicativo de un infarto subendocárdico. Bien, ¿qué podemos concluir con este paciente? Podemos evidenciar la sensibilidad de la resonancia cardíaca para la detección de infarto subendocárdico, como podemos ver en esta imagen, que en el estudio de SPECT se veía como normal, y así también como la detección de la sensibilidad para la detección de isquemia en lesiones leves a moderadas, en el cual la sensibilidad de la resonancia es superior, donde vimos la isquemia subendocárdica leve, no evidenciada mediante la prueba de SPECT. Bien, vamos a ver otro caso clínico, un paciente de 73 años con un infarto anterior evolucionado, trombolizado con criterio de reperfusión positivo, una cinecoronariografía de la ciudad de origen, en la cual tenía enfermedad de tres vasos, un ecocardiograma con deterioro moderado de la función sistólica y aquinesia anterior. Se le solicita la resonancia cardíaca para evaluar viabilidad. Bien, como vemos en esta imagen, en las imágenes de cine,
vemos adelgazamiento del espesor miocárdico anteroseptal y anterior, medio apical, con aquinesia. Vemos cambios remodelativos con evolución aneurismática y leve disquinesia del ápex. En la perfusión de reposo vemos un severo defecto de perfusión septal anterior, anterolateral, medio apical, con un leve retraso de la perfusión inferior medial. Posteriormente, en el estudio de realce tardío, vemos una captación transmural del producto de contraste con un área central de ausencia de captación del contraste, indicativo de fenómeno de no reflow. Con lo cual, ya habíamos comentado que la resonancia nos predice la viabilidad y nos predice la recuperación de la contractilidad posterior a la revascularización. En este paciente vemos que la viabilidad en el territorio de la arteria descendente anterior no está conservada, con lo cual se procedió a la revascularización de la coronaria derecha y circunfleja y posterior reevaluación. Bien, por último, vemos un paciente con antecedentes de arritmia ventricular compleja, con muerte súbita reanimada y un eco con una sospecha de complicación mecánica posterior a un infarto, ¿no? Se deriva de urgencia para resonancia cardíaca. Bien, en las imágenes de cine vemos una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo en cara lateral, con formación de un pseudoaneurisma contenido por trombo y pericardio. Vemos aquinesia de la cara anterior y anterolateral, con leve disquinesia del pseudoaneurisma. Se hacen imágenes de perfusión, donde no se evidencia déficit perfusionales a nivel del miocardio, a excepción de la zona de transición con el pseudoaneurisma, como podemos ver en estas imágenes, y ausencia de realce en la zona del pseudoaneurisma correspondiente a trombo. Posteriormente, en las imágenes de realce tardío, se ve realce transmural lateral con áreas de no reflow, y se ve la imagen, la ausencia de captación de material de contraste en la zona del pseudoaneurisma correspondiente al trombo. Posteriormente se hizo la cinecoronariografía, donde se ve una estenosis moderada en el tercio medio de la arteria descendente anterior. La arteria circunfleja está ocluida, se evidencia el ramo descendente posterior por circulación colateral heterocoronariana. Y vemos la arteria coronaria derecha, que tiene una estenosis moderada proximal. Vemos el ramo descendente posterior, que tiene una estenosis severa proximal, como podemos ver en esta imagen. Acá vemos una estenosis severa. Y se observa también el ramo obtuso marginal de circunfleja por circulación colateral heterocoronariana. Bien, ¿qué podemos ver en este caso? Bueno, podemos ver que con la resonancia también podemos evaluar las complicaciones del infarto, ¿no? Complicaciones de infarto. Bien, como conclusión, podemos concluir que la resonancia cardíaca de estrés es una técnica segura, sin exponer al paciente a radiación, que tiene una elevada resolución espacial para diagnóstico y estratificación del riesgo de la cardiopatía isquémico-necrótica. Entre las limitaciones hay que tener en cuenta la disponibilidad del equipo de alta complejidad, la insuficiencia renal severa, claustrofobia, los dispositivos cardíacos,
Y bueno, es de elección en los casos con limitación para realizar ejercicio o con electros no interpretables, que son derivados por un estrés farmacológico. En cuanto al realce tardío, nos aporta información acerca del monto exacto del miocardio dañado, irreversible, que es relevante en el pronóstico. No requiere estrés, es de bajo riesgo y requiere menos monitoreo. También la técnica de realce tardío eh, es la mejor para los extremos, ¿no? Ante la ausencia de realce tardío que nos predice recuperación o cuando el compromiso es mayor al 50% que nos descarta la recuperación. Bien, en cuanto a qué dicen las guías, bueno, las guías de la Sociedad Europea recomiendan la resonancia cardíaca con estrés como clase 1A para evaluar pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y un pretest de riesgo intermedio. Las guías americanas la recomiendan como clase 2A en los casos con limitación para realizar ejercicio o electro no interpretable, que son derivados para un test de estrés farmacológico. También un consenso de expertos de la Sociedad Americana la recomienda como apropiada el realce tardío en la evaluación de fibrosis y viabilidad en los pacientes con infarto agudo o crónico y en insuficiencia cardíaca previo a la revascularización. Y el consenso de la SAC de 2013 la recomienda como clase 2A y como clase 1 para valoración de infarto subendocárdico cuando la ecocardiografía no es concluyente. Muchas gracias.